Muy buenas tardes, gracias por continuar en sintonía de Canal 13. Hoy en nuestro Análisis 13 tenemos un invitado especial. Tenemos a don Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista electa y también exministro de Hacienda. Él nos estará hablando de todo lo que estarán realizando la fracción oficialista en la próxima Asamblea Legislativa. Don Nogui, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo por conversar con los costarricenses a través de este medio. Yo te puedo decir que tenemos una responsabilidad muy grande. La verdad es que las elecciones nos dieron no solamente un espaldarazo de la función que viene haciendo el partido que hoy está en el gobierno, sino de la posibilidad de darle continuidad y todavía más fortaleza a la gestión que vayamos a hacer en la Asamblea Legislativa. Ganar en primera ronda, pero también tener 31 diputados nos obliga frente a los costarricenses a darles respuestas. Pero también tiene otra connotación, y es que yo creo que los diputados que forman parte de la oposición también tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es resolver. Venimos de una Asamblea Legislativa muy cuestionada, no solamente por la dificultad para poder responderle a los costarricenses, sino también de la imagen que ha dejado frente a quienes de una u otra manera tomaron decisiones en estas elecciones. Creo que vamos a tener una responsabilidad muy grande para darle respuesta a nosotros y la oposición a Costa Rica. Claro, es un gran peso. Ustedes tienen una gran mayoría. Hace tiempo no se veía eso en la Asamblea Legislativa, de tener 31 diputados representando a un solo partido político. Y yo quería ver qué significa ahora tener esta gran cantidad de diputados para ustedes, qué significa como partido y para también, pues ahora que ustedes son oficialistas y pues la presidencia también es parte de ese grupo que son ustedes. Sí, creo que desde 1982 no han habido tantos diputados. Creo que en ese momento, en el gobierno de del presidente Monge, que tuvo 33 diputados, no ha habido una bancada tan grande como la de ahora. Y yo creo que eso nos obliga a dos cosas. Primera que todo, es a resolver una serie de temas que tienen muchísimos años. Ciudad Gobierno es un ejemplo claro de una discusión que tiene más de 20 años y que no se ha podido tomar un acuerdo. Y lo segundo es de realmente transformar este país. Y digo transformar este país es porque tenemos que tener una discusión. Desde hace mucho tiempo tenemos algunos cuestionamientos sobre el tema del Poder Judicial, sobre en dónde va a estar la Sala Constitucional, sobre temas como la reelección, sobre el nombramiento de los magistrados. Creo que ahí hay temas importantes que definir, y tal vez uno de los más relevantes es cómo vamos a abordar la situación de la seguridad en el país. Hemos visto durante este gobierno que se le han dado más recursos, particularmente al Ministerio de Seguridad, pero hay ciertas cosas que nos están desbordando, y digo desbordando en el sentido de cómo atacamos una mafia internacional. Y yo creo que ahí hay responsabilidades desde la Asamblea Legislativa sobre cómo podemos fortalecer las leyes, cómo podemos darle nuevas herramientas al Ministerio de Seguridad para poder abordar estas situaciones. Sabemos que son 31 diputados, pero también van a tener que tomar algunos acuerdos y hacer un poco de conversación con otros partidos políticos para poder lograr tomar algunas decisiones importantes en la Asamblea. A ver, yo creo que hay que entender que el Parlamento es precisamente eso, la búsqueda de acuerdos. Usted con 31 diputados puede elegir ir despacio o ir rápido. Y yo creo que para ir rápido tenemos que conversar con las otras fracciones. Hay discusiones en las cuales estamos de acuerdo, y yo creo que esas son las que vamos a discutir primero y vamos a aprobarlas. Y creo que esa es tal vez la parte más importante de tener 31 diputados, decirles a los demás fracciones, miren, tenemos interés en estas cosas, díganos qué piensan ustedes, cómo podemos construir acuerdos y ir rápido. Nosotros tenemos la posibilidad de ir solos, pero creo que uno llega más lejos acompañado que haciéndolo, digamos, nosotros
sin tomar en consideración a las otras fracciones. Actualmente ya han hablado ustedes con algunos partidos para llegar a algunos acuerdos, algunos temas de interés. Sabemos que ahí, como el Partido de Liberación Nacional, que tiene una gran parte de los congresistas, pero también hay algunos independientes. ¿Han hablado con algunos de ellos? Mira, estamos en un proceso de definición de nuestras propias prioridades. No hemos hablado directamente con los demás jefes de fracción. Tuvimos un primer acercamiento con don Álvaro Ramírez de Liberación Nacional para ir analizando cuáles van a ser las gestiones que hagamos durante este año, porque somos jefes de fracción, sino también de cómo vamos a organizarnos en la Asamblea Legislativa. No hemos hablado todavía con don José María Villalta, ni con doña Claudia Dobles, ni con doña Abril Gordienco, porque precisamente estamos definiendo nuestra agenda para ser muy propositivos. No queremos acuerdos sin sustento, no queremos acuerdos sin proyectos, no queremos acuerdos sin definición de plazos de votación. Ok, hasta el momento tienen ya por lo menos temas que sí vayan a llevar rápidamente a la Asamblea los primeros meses que ingresen al Congreso. Mira, hay 3 temas importantes. Alianzas público-privadas, los créditos del tren y de la Ruta 1, pero también el tema de expropiaciones. Creo que vamos a avanzar rápidamente en Ciudad Gobierno, en la Marina de Limón. Y decir algo, la construcción de este proceso nos lleva en 2 direcciones. La primera es, y una a la par de la otra, la primera es cómo vamos a abordar la discusión en la Asamblea Legislativa y lo segundo es cómo vamos a priorizar. Nosotros tenemos la definición de la agenda a partir del 1 de mayo, pero esa agenda queremos construirla con ellos. Por eso es que primero estamos viendo qué es de lo nuestro muy fácil de avanzar y después hablaremos con las diferentes fracciones. No, usted personalmente fue elegido como para encabezar hasta el momento lo que es la fracción del Partido Pueblo Soberano. Es una carga que lleva usted y que me imagino que también haber sido parte del gobierno anterior, bueno, actual y que va a llegar en ese momento a ser el anterior, va a tener también ese peso de también llevar algunos temas y llevar esa batuta que es bastante importante. Mire, yo estoy muy agradecido con la fracción por la designación. Me parece que es un reconocimiento un poco a la labor que uno tiene, pero también decirle que tuvo mucha participación doña Laura Fernández, un poco por la experiencia que tengo, por las labores que he hecho a nivel del Poder Ejecutivo y en la discusión de proyectos en la Asamblea Legislativa. Espero que podamos construir una base sólida sobre temas a nivel de la fracción y que esa base sólida nos permita a nosotros tener una comunicación mucho más fluida con las otras fracciones. Entender algo, este país requiere respuestas. Tenemos muchísimo tiempo en el cual tenemos discusiones interminables. Nosotros tenemos que empezar a pensar que no solamente es importante la discusión, sino también la resolución. Creo que esa es una responsabilidad que tenemos hoy, siendo una fracción grande, pero sobre todo asumiendo la responsabilidad que este país le dio a un gobierno de continuidad. Hemos visto que sin ingresar ustedes al Parlamento ya hay algunas discusiones con otros partidos políticos. Algunos líderes de esos partidos políticos han criticado algunas decisiones que han hablado ustedes, por ejemplo, lo que es supuestamente irrespetar algunos derechos fundamentales. Sabemos que esas declaraciones recientes crearon bastante polémica. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? A ver, yo voy a decirle que hay una cosa que uno siempre tiene que hacer y es entender el contexto. La Constitución política es la que nos da a todos las garantías, pero también la Constitución política en el inciso 7 del artículo 121 establece los procedimientos en que se pueden suspender esas garantías. Y entonces estamos diciendo, hay un procedimiento democrático para levantar las garantías. Esas garantías se pueden levantar todas o de manera individual, en todo el país o en diferentes lugares. Pero además dice que se requieren 38 votos por un periodo establecido y además hay que rendirle un informe a la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros no estamos hablando de crear cosas
en lo abstracto. No estamos hablando de una ley. Esa ley, porque algunos que criticaron dijeron que íbamos a hacer una ley para eso, sería inconstitucional. Entonces, hay que tener claridad en algo. No hay que pegar tanto brinco si el suelo está parejo. Me parece que desde el punto de vista práctico es evidente que frente a situaciones excepcionales, la Constitución ya establece mecanismos excepcionales para poder resolver las situaciones. No es un invento de Nogui Acosta, no es un invento de Rodrigo Chávez, no es un invento de Laura Fernández. Está en la Constitución y está el procedimiento. Entonces yo creo que ahí hay que entender algo que es bien importante. La politiquería es una mala consejera. Ahora, don Nogui, ese tema de las garantías que mucha gente ahorita está hablando, que están creando polémica con respecto a ese tema, ¿es algo que ustedes llevan como prioridad ahora que ingresen a la Asamblea Legislativa? No, doña Laura lo ha dicho de manera reiterada. Si la situación lo amerita, vamos a tener que hacer cosas que no se han hecho, pero solo si la situación lo amerita. Y le voy a decir, reiterarle a los costarricenses, la Constitución política establece un procedimiento para levantar las garantías. Nosotros no estamos inventando nada nuevo, no estaríamos haciendo uso de cosas antidemocráticas. No tiene que ver con dictaduras, tiene que ver con la misma Constitución que en 1949 estableció esas garantías y que también estableció un procedimiento para levantarlas. Correcto. Hay temas también que cuando usted fue ministro de Hacienda observamos que los diputados se opusieron. De esos temas que en ese momento usted vio complicado, que los diputados rechazaron algunas de las sugerencias suyas, ¿van a llegar ahora al Congreso? Mire, yo creo que es evidente dos situaciones que tenemos que tomar en consideración. Este país tiene que hacer un sistema tributario más justo. No significa que haya más recaudación, tiene que ser más justo. Pero estamos claros en que cada cosa va a ir en su momento. Nos vamos a enfocar ahora a darle herramientas a la administración tributaria para poder cobrar los impuestos. Vea lo que ha pasado en los últimos días, que hemos hablado de que encontramos empresas que están vendiendo facturas. Pero ahí hay dos problemas. La empresa que está inventando las facturas, pero a la que los compra para reducir el pago de impuestos. No puede ser posible que en este país, para poder cerrar un negocio que le ha robado a los costarricenses, pasen 6 u 8 años. Y también decirles algo, la evasión fiscal es un problema que solo se resuelve cuando cerramos los portillos para la elusión y cuando hacemos sanciones importantes para la evasión. El tema de la venta del Banco Costa Rica, ¿cómo lo llevan ustedes al próximo Parlamento? Mire, nosotros hemos dicho de manera reiterada que tenemos que hacer una evaluación sobre las inversiones de los recursos públicos. No solamente tenemos que poner recursos en aquellas cosas que son más eficientes, sino también en decir que si estamos teniendo una actividad que no es eficiente desde el punto de vista social, deberíamos coger esos recursos y dárselos a un objetivo más importante. Nosotros hemos dicho que la venta de Costa Rica sigue siendo un tema para nosotros, no solamente porque queremos más competencia en el sistema bancario nacional, sino también porque hay otros objetivos de política pública que tenemos que valorar. Hoy el régimen de invalidez, vejez y muerte está enfrentado a una situación complicada. Y una situación complicada porque personas como yo estamos cercanos a pensionarnos, pero personas como vos van a durar muchos más años. La pregunta es cómo podemos asegurarle a todos los costarricenses que hoy están cotizando para el régimen de invalidez, vejez y muerte una pensión. Y eso es importante. Entonces, si podemos allegar recursos que hoy están invertidos en un banco y pasar esos recursos al régimen de invalidez, vejez y muerte, estamos haciendo algo que es bueno para todos los costarricenses, no solamente para algunos. Actualmente se está llevando ese tema del régimen, en la Asamblea Legislativa hay como 5 propuestas, si no me equivoco. ¿Ustedes van a darle continuidad a esas propuestas? Mire, nosotros creemos que hay que cambiar muchas cosas. Voy a decirte, en un año, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social solo tuvo una sesión en la que se trató sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ese es el problema que tenemos. Vamos a tener que cambiar la gobernanza de la Caja para permitir que haya un enfoque en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Aquí estamos muy enfocados en el tema de salud y está muy bien la salud, pero no podemos descuidar algo que es bien importante y es cómo vamos a sostener una población que envejece rápidamente en este país. Costa Rica
en 20 años va a pasar de tener un 10% de su población de mayores de 65 años a un 20%. Pero también hay otro problema. El régimen de invalidez, vejez y muerte está fundamentado en las aportaciones de los trabajadores. Cuando se inició, había más de 20 trabajadores por cada pensionado. Hoy hay 3 trabajadores por cada pensionado. Y eso significa que vamos a tener que ver cómo hacemos para soportarlo. Pero ¿saben cuál es el problema? La Constitución política establece que si la caja le hace falta plata, la tiene que poner el gobierno. Pero el gobierno no es quienes están sentados en las sillas, son todos los costarricenses, porque los costarricenses pagan los impuestos para hacer eso. Eso quiere decir que a todos nos van a tener que cobrar más para poder darle sostenibilidad a la caja. O peor aún, vamos a endeudarnos terriblemente, vamos a generar inflación y la pobreza va a ser la forma en la cual vamos a financiar eso. Yo realmente tengo una preocupación grande y creo que la Asamblea Legislativa está en la responsabilidad o en la obligación de abordar temas con una visión de futuro. Tenemos que dejar de seguir viendo las soluciones como algo o un parche para poder resolver hoy. No, tenemos que hacer cosas que reflejen el interés de los que estamos hoy, pero también de los que están hacia el futuro llegando a tener, digamos, esos tipos de responsabilidad social. Al final del día, decirle a un costarricense que hoy ingresa a la fuerza laboral, que va a empezar a cotizar por algo que es incierto, me parece una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a eso. El régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja solo ha tenido parches. Ya no podemos seguir en eso. Un tema que el partido Frente Amplio ha criticado del actual gobierno es la poca inversión social que se ha realizado y las pocas propuestas. Ahora ustedes ingresan a una asamblea legislativa con la oportunidad de tener la mayoría de los diputados, pero también se encuentran con una gran cantidad de diputados por el Frente Amplio. ¿Van a haber algún tipo de aumento en la inversión social? ¿Hay algún tipo de propuesta que se pueda realizar en esa área? Mira, hay que valorarlo desde varios puntos de vista. El primero es que resulta que ahora que hablamos del tema de los trabajadores y de el aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte, prácticamente toda el financiamiento de las ayudas sociales está basada en la planilla. Y entonces vamos a tener que ponernos a pensar cómo va a evolucionar esas aportaciones. Creo que hay que empezar un poquito a ser mucho más pragmáticos y entender que no podemos aumentar las cargas sociales para dar más gasto social. Tampoco nos vamos a endeudar para dar más gasto social. Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar un poquito a nivelar esas cargas. Temas como decir, cada año se están cerrando casi 10 escuelas. Entonces uno tiene que plantearse si los objetivos del 8% para la educación son viables o responden a la realidad del país de hoy. Y no estoy diciendo que no vamos a darle a la educación el espacio que merece. Pero cada vez hay más muchachos, hay menos muchachos, pero hay más viejos. Y eso vamos a tener que resolverlo. De la misma manera que nosotros vemos cosas como la siguiente. Hoy el Ministerio de Educación está teniendo que pasar maestras a los Sensinay. ¿Para qué? Para darle a los muchachos, o a los niños, perdón, educación. Vamos a tener que plantearnos seriamente cuál es el papel del Instituto Nacional de Aprendizaje en el fortalecimiento de las habilidades para ser empleados, para poder tener empleados. Hay muchos muchachos que no están terminando la educación. Este país tiene casi 2 millones de personas que no concluyeron la educación secundaria. Y entonces, ¿cómo hacemos para darle y convertir a esas personas en alguien más productivo? Hay muchas cosas que discutir. A mí realmente me motiva ir a la Asamblea Legislativa a plantear estas discusiones, más allá de la retórica del gasto social, más allá de la retórica de si hay que darle el 8% a la educación, más allá de si tenemos que pagarle a la caja. Me parece que tenemos discusiones que no solamente tienen que ver con el pasado, sino que tienen que ver con el futuro y la realidad de un país que se hace más rico
porque paga menos impuestos. Un país que se hace más rico y tiene menos recursos para poder darle al gasto social. Un país que debería estar pensando en las futuras generaciones y menos en lo que se consiguió en el pasado. De hecho, las encuestas mencionan que los temas que más preocupan a las personas uno de esos es la educación, la seguridad y la salud. En ese áreas, ¿ustedes tienen algunas propuestas concretas que quieran? A ver, yo creo que el actual ministro de Educación y la anterior ministra de Educación se enfocaron muchísimo en temas fundamentales. ¿Educación para qué? ¿Cómo podemos darle buenas capacidades a los muchachos al salir? ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores le mintieron a la gente. Le dijeron, vamos a darle inglés a los muchachos. Y contrataron maestros que no saben inglés. Hoy los muchachos no salen con las capacidades de inglés necesarias para poderse insertar en el mercado laboral. Informática. Y no teníamos ni los profesores ni el equipo para darle informática. Y voy a decirle una cosa. Aquí la crítica de haber cerrado el convenio con la Fundación Omar Dengo es que en realidad no hubo ningún tipo de resultados. Entonces, yo creo que hay que cambiar. Si algo no está dando resultados, hay que cambiarlo. En el tema de seguridad, yo voy a decirle que nosotros tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Número uno, la gente habla de presupuesto. Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública tiene en el 2026 30.000 millones de colones más que el 2025 para poder trabajar. No se le recortó nada y más bien se le dio más plata. Vamos a ver cuál va a ser la ejecución que tenga. Y lo segundo es que, perdón, la gente llega y habla de poner más policías. Ayer veía a don Mario Zamora en un programa de televisión hablando de la resolución de la Sala Constitucional para proteger cositas. Y decían, necesitamos 7.000 policías. Bueno, hay 14.000 policías en este país. ¿Ah? A mí lo que me preocupa es la dimensión en la cual estamos planteando cosas irreales. O sea, la Sala Constitucional ni siquiera se dignó saber cuánto se ocupaba para ir a proteger un lugar. Y llega y le dice, vaya y protéjalo. Le preguntaron al ministro si tenía los recursos, si tenía el equipo, si tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en seguridad. Obviamente, mejorar las condiciones que tiene el ministerio, pero también brindarle otras cosas que necesita. Inteligencia, sistemas informáticos, drones. O sea, hay que ir pensando en que esto no es una lucha de personas, es una lucha de inteligencia. Y ahí yo creo que hay espacio importante. Y en el tema de salud, me parece que aquí tenemos dos situaciones. La primera es la autonomía de la caja. Yo realmente creo que la caja debería responder con mucho más responsabilidad frente a los costarricenses. Es un tema muy interesante. ¿Cuándo rinde cuentas la caja de lo que hace? Nunca. Pero le echa la culpa al gobierno. Y resulta que el gobierno tiene 3 representantes de 9. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le piden cuentas a los que representan a los trabajadores? ¿O por qué no le piden cuentas a los que representan a los empresarios? Y yo creo que ahí hay mucho tema complicado desde el punto de vista de los mandos medios que vamos a tener que empezar a evaluar. Por eso yo soy del criterio de que nosotros vamos a tener que entrarle a la caja desde una visión mucho más holística para poder entender cuál es la problemática que está ahí. Ahora, uno de los temas que también ha creado polémica es la alianza que tiene el gobierno con los Estados Unidos. Muchas personas hablan de la posible entrada de bases militares a suelo nacional y para que eso pueda suceder se requeriría que sea la Asamblea Legislativa la que apruebe esas opciones. ¿Se ha hablado de eso? ¿Es real? ¿Hay posibilidad de que eso vaya a suceder en el próximo gobierno de la Asamblea? Mire, yo creo que es evidente que no se puede hacer sin llevarlo a la Asamblea Legislativa. Así que quien esté diciendo que eso se puede hacer porque se le ocurrió al gobierno, está mintiendo. Lo segundo, ya tenemos un acuerdo de patrullaje conjunto que cada cierto tiempo nos
obliga a aprobar el ingreso. Hasta cuando vienen los barcos a brindar servicios médicos a la población, hay que aprobarlo en la Asamblea Legislativa. Y ahí yo creo que hay claridad de que eso no se puede hacer sin la participación de la Asamblea Legislativa. Lo que sí es cierto es que esas ideas de que es militar o de que estamos llegando nosotros a convertirnos en militarizar nuestra policía, está faltando a la verdad. Primero, porque Costa Rica no tiene ejército, pero Panamá desde 1990 tampoco tiene ejército y están dentro de la alianza. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos una tormenta en un vaso de agua? Estamos diciendo, necesitamos más inteligencia. La inteligencia lo tiene Estados Unidos. Tanto así que fue Estados Unidos quien nos donó los escáneres que hoy están poniéndose o que están en funcionamiento en Caldera y en Habdeba. Y también los que se están utilizando en Peñas Blancas y en Paso Canoas. Entonces, necesitamos ayuda. Es evidente que esto es bastante más de lo que nosotros hemos podido manejar a lo largo de estos años. Esto es una mafia internacional que tiene no solamente el dinero, la sofisticación, sino también la gente para poder llegar y poner en riesgo la seguridad de los estados. ¿Han pensado ustedes en algún momento de tratar de, como dice popularmente, jalar a estos diputados, por lo menos que tienen una sola representación en el próximo Congreso, como lo es la Unidad Social Cristiana y como lo es también, en este caso, doña Claudia Dobles? Mire, yo creo que nos separan visiones ideológicas, pero creo que podemos encontrar puntos de acuerdo en temas puntuales. Nosotros no nos hemos planteado la posibilidad de absorber a estos representantes. Me parece que ellos tienen una responsabilidad con su electorado y vamos a ser respetuosos de esas condiciones que tiene cada uno de ellos. ¿Qué va a pasar con los próximos magistrados? Sabemos que va a ser en la próxima Asamblea Legislativa quienes tomen la decisión si se mantienen algunos magistrados o si se hace la renovación también de otros funcionarios de instituciones importantes. Mire, yo creo que es una responsabilidad de esta Asamblea Legislativa que entra hacer uso de los instrumentos que tiene para obligar a rendición de cuentas. No podemos permitir otra vez que un magistrado llegue, se declare enfermo y no llegue a rendir cuentas y sea reelecto por 24 diputados. Se necesitan 38 para nombrarlo. No puede ser posible que sigamos en esta dinámica. Yo creo que la próxima asamblea va a ser mucho más responsable con la valoración de los magistrados y sobre todo si se les va a renovar o no. En el caso de algunas otras instituciones que también sabemos que incluso han tenido conflicto con el actual gobierno. Mire, es que voy a decirle algo. Si usted me está hablando de la Contraloría General de la República, tiene un plazo de vencimiento. El peor escenario es que va a tener que elegirse en la siguiente administración. Y vamos a hacer una valoración muy pormenorizada de lo que ha hecho la Contraloría, de cuál es el papel que juega y sobre todo de cuáles son las formas en las cuales usted puede convertirse en un miembro proactivo del sector público o no. En este caso también quería preguntarle sobre el control político, algo que también en los últimos días se ha llamado la atención, pues porque muchas personas han manifestado que, bueno, que la posible futura presidenta del Congreso está en desacuerdo con que se lleve tanto control político, mientras que otros partidos dicen que es muy necesario. A ver, yo creo que el control político es parte intrínseca de la democracia costarricense. Lo que pasa es que hemos abusado de ese control político y hemos convertido el control político en una palestra para denigrar a las personas, para denigrar al Poder Ejecutivo, pero particularmente para convertir el Pleno Legislativo en una especie de mercado persa en donde usted puede decir cualquier cosa. Por eso nosotros nos hemos cuestionado el control político desde el punto de vista del aporte que le da al debate legislativo. Yo creo que doña Yara está clara en que va a llamar la atención. No se puede quitar porque está en el reglamento de la Asamblea Legislativa, pero sí podemos llegar a acuerdos de que sean espacios que aporten a la discusión y no que sean la oportunidad de denigrar a las personas
que están hoy en política o a los mismos compañeros en la Asamblea Legislativa. Usted mencionaba el inicio del tema de la reelección como un tema importante que ustedes también llevan al Congreso ahora cuando ingresen el próximo mes de mayo. ¿Cuál es la propuesta que están realizando con respecto a ese tema? A ver, nosotros nos hemos planteado un poco cómo democracias maduras en otros países han permitido la reelección de los presidentes por una única vez, seguida. Nosotros tenemos un sistema que permite la reelección continua del presidente, pero con 8 años de intervalo. La pregunta es, ¿qué gana el país quitando a un buen presidente? Y yo voy a decirte cuál es el problema que tenemos aquí. Es que le ponemos nombre a las reformas. Y entonces el miedo que tienen los partidos de oposición es Rodrigo Chávez. Pero perdón, puede ser cualquiera. Puede ser doña Laura o los que vengan. No tiene por qué ser un problema. La pregunta es si nosotros como democracia madura estamos dispuestos a tener una reelección. Voy a decirte que es un tema interesante. La Constitución de 1949 permitía la reelección con estos 8 años. Y se eliminó. La misma sala resolvió que era materia de una asamblea constituyente y no una reforma parcial a la Constitución. Y entonces se regresó al sistema actual. La pregunta es, ¿por qué era bueno visto la reelección en el 1949 y es más vista la reelección hoy? ¿Y por qué no continúa? Es que yo creo que, a ver, nosotros tenemos un sistema de 4 años que es poco tiempo. Muchos de los proyectos que en este país se hacen llevan muchos años. Entonces la pregunta es, si tenemos un buen gobierno, que tiene un buen equipo, que ha logrado mejorar la condición de vida de los costarricenses, ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad de que siga? Y esa no es una discusión menor. Y por eso no debería tener nombre. Perfecto, don Nogui, muchísimas gracias de verdad por haber pasado con nosotros acá esta media hora, y para todas las personas que están en sintonía también les agradecemos. Sabemos que es un tema bastante amplio, todo lo que sea lo que sea el próximo Congreso, pero bueno, el tiempo apremia, don Nogui. Más bien, de verdad, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía. No, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Continúen en sintonía de Canal 13.